Buenas noches formalmente a todos. Gracias por tomarse la modestia de participar en este proyecto del programa Análisis a la Luz del Derecho, versión TikTok, por Live TikTok. Esta noche, contestando a Manuel Salvador y a los demás, vamos a abordar el tema aspectos procesales e implicaciones penales de la violación a la Ley 50/8 sobre drogas y sustancias controladas en la República Dominicana. Ese es el tema que tenemos. Aspectos procesales e implicaciones penales de la violación a la Ley 50/8 sobre drogas y sustancias controladas. Esta noche vamos a darle un paseo, vamos a estar hablando dentro del marco legal, vamos a hablar de la Constitución, siempre vamos a tocar la Constitución de manera inicial. Buenas noches, Ledwin. También estaremos abordando el Código Procesal Penal, que a través de esta ley procesal es que establece el procedimiento para procesar, sancionar o absolver a un infractor o a una persona sindicada de haber cometido una infracción en relación a la violación a esta ley. También vamos a hablar vamos a tener a mano la ley 50/8, a la ley 50/8 y sus modificaciones, que es justamente una ley especial mediante el cual vamos a estar abordando todo. Vamos a hablar también, vamos a tener al lado la ley 1795, que introduce modificaciones a la ley 50/8. Vamos a hablar también, como parte del marco legal también tenemos la ley 454 o 454-08, que es la ley que crea el Instituto Nacional de Ciencias Forenses o INACIF. También vamos a hablar con la resolución 3859-2006 de la Suprema Corte de Justicia, que es el reglamento del manejo de los medios de prueba en el proceso penal. Ledwin, sí, para poder levantar una rebeldía a un imputado, conforme a la norma procesal, el artículo 100 y siguiente, establece la norma de que él debe de presentarse ante la Secretaría de los Despachos Judiciales para que se levante. En este caso, en ese despacho van a tomar algunas provisiones, lo van a retener momentáneamente, van a informarle al Ministerio Público, le informarán a las víctimas para que se llegue a una situación. El juez, creo que de oficio, puede levantarla, o si no, ordena mediante auto la celebración de una audiencia para levantarle la rebeldía. También pueden hacerlo en audiencia, la cita donde la audiencia para la cual fue citado en la siguiente oportunidad, y en esa oportunidad se presenta y verbalmente se realiza el procedimiento para levantar la rebeldía. Con solamente presentarse al imputado ya queda sin efecto la orden de arresto y conducencia que le fuese emitido y mediante el cual también le fuera decretada o dictaminada la rebeldía. Eso tú lo vas a encontrar entre el artículo 100 y 101 del Código Procesal Penal. No queda preso, porque en el 101 habla de los efectos de la rebeldía, y uno de los datos especiales que establece este artículo es que cuando el imputado en rebeldía comparece voluntariamente o es puesto a disposición de la autoridad que lo requiere, se extingue el estado de rebeldía y el procedimiento continúa, quedando sin efecto la orden de arresto, como te lo había dicho. Solo puede verificar en artículo 100 y 101. Te lo voy a anotar aquí en el comentario para que... a tus órdenes. Ahí tú te ganaste tus 15 o 20 mil pesos resolviéndole eso ahí a ese cliente, nada más presentándolo ahí. Ahí le levanta la rebeldía y él que continúe con lo que sigue. Muy bien, señores. Esa pregunta que acaba de hacer el colega Ledwin es muy interesante. Espero que le haya servido a ustedes también de información, y anótense esos artículos por ahí. 100, 101 del Código Procesal Penal, que habla sobre la rebeldía y sus efectos.
Bien, en relación al tema que tenemos hoy, la ley 50/8, esta ley, nosotros tenemos un mal que ha permeado hacia nuestro país, y ese mal es un mal generalizado porque se encuentra diseminado totalmente en, sí, no importa la rebeldía del tiempo que sea. Date cuenta que una rebeldía, una persona 11 años de rebelde, puede que tú debes de tener un manejo y un acercamiento al magistrado, porque si la rebeldía es reciente y algo, eso se maneja, pero hay que ver cuál es la intención que tiene el Ministerio Público y tiene el tribunal. Debe de manejarte, buscártela con el Ministerio Público, tiene que acercarte al Ministerio Público, manejar eso, a ver de qué manera, porque también el tribunal, dependiendo del caso que se encuentre, puede disponer la variación de la medida de coerción en la cual él se encontraba disfrutando, pero todo eso sería en audiencia. Bien, entonces les decía que tenemos una situación con el tema de la droga, y el tema de la droga corre ya en un campo en dos vías: microtráfico y narcotráfico. El microtráfico es lo que nosotros vemos en el barrio, que nosotros vemos en ciertos lugares específicos que se maneja ese flagelo. Pero también hay un tema con el narcotráfico que involucra grandes cantidades de sustancias, involucra una organización criminal orquestada y organizada en dimensiones mayores, tienen posiciones, tienen funciones, tienen una base económica y operan a nivel nacional, pero su impacto es a nivel transnacional. Todos conocemos a través de los reportajes periodísticos los resultados que dan las instituciones que son encargadas de contrarrestar este tipo de delitos, y vemos que siempre entran por vía marítima. Anteriormente era por vía aérea, ahora entran vía marítima, y siempre los periódicos señalan que este país es un lugar que sirve como para catapultar. Llegan aquí y de aquí se despachan hacia otros lugares. Eso es lo que se llama narcotráfico o tráfico ilícito transnacional. ¿Por qué? Porque además de realizar actividades aquí, también tiene connotación y tiene contacto con otros países, tienen una combinación con otros países. Tenemos una estructura, una organización criminal propiamente dicha, que pudiera tener cabezas en otros lugares del país, así como aquí, y tentáculos en todas partes del mundo, hasta en lugares impensables. Es en esa condición de que dentro de nuestro ordenamiento jurídico tenemos o contamos con una normativa o contamos con una ley especial que se utiliza de manera local para perseguir, sancionar los delitos vinculados o hechos o actividades vinculadas a este delito, y es por eso que lo vamos a ir conociendo. A nivel de contextualización, me gustaría hablar de la ley 50/8. Algunos de ustedes, de los que están aquí, de los que están conectados, han tenido la oportunidad de tener un contacto visual, de leerla, los contenidos de lo que trata esta ley. Yo sé que ustedes la han escuchado, pero ustedes han tenido la oportunidad de tener contacto y leerla. Bien, la ley 50/8. La conocen poco, hasta los propios agentes antidrogas. Créanme, en su gran mayoría, vamos a decir, en cerca de un 90% no conocen el contenido de lo que trata esta ley, ni los alcances de esta ley, ni lo que maneja esta ley. La Policía Nacional, ni se diga. Ellos nada más ven resultados: esto es marihuana, esto es cocaína, esto es crack, esto es un punto, esto es un vendedor, esto es un delivery, esto es un vaqueador. Pero el trasfondo, la base normativa, las reglas que establece esta norma,
no la conocen. Esta noche nosotros vamos a ir diseminando eso y vamos a conocer todo esto. La ley 50 par de 8 tiene como objetivo o finalidad combatir, reprimir el tráfico, consumo de drogas narcóticas, así como también, óigame, combatir, reprimir el tráfico y consumo de drogas narcóticas, así como también regular el uso, distribución, comercialización de drogas, precursores y químicos de uso farmacológico en el país. ¿Qué estamos estableciendo? De que hay drogas narcóticas, que es la que nosotros conocemos en el vulgo, en la cotidianidad, en los viciosos, en los puntos, en las informaciones que salen en la prensa sobre grandes operativos. Esa es drogas narcóticas. Pero también hay un grupo de sustancias que se identifican con la definición de drogas, que tienen un uso farmacológico y que laboratorios y empresas dedicadas al área de la medicina utilizan elementos para combinarlos y elaborarlo o transformarlo en sustancias que son medicamentos, pero que por la naturaleza de los efectos que hacen, conforme a la ley 50 par de 8 y de acuerdo a los componentes, están regulados, tanto los componentes también como el medicamento. No sé si me van entendiendo. ¿No se escucha? ¿O se dice que no se escucha nada? Sí, profesor, ya, perdón, era que... Tranquilo, José, está bien. Está bien. La idea es que podamos transmitir bien. Bien, le decía de que también existen sustancias que son de uso farmacológicas, que laboratorios instalados en nuestro país, en zona franca y laboratorios propiamente dicho, utilizan algunos de esos precursores. En la ley 50 par de 8 se le llaman precursores, todos esos insumos, todos esos productos que combinados hacen un medicamento y que ese medicamento produce un efecto que para los fines de la ley, conforme a los compuestos que tiene, entran dentro de esos productos que están regulados como drogas. Entonces esta ley regula eso, porque ustedes saben que la química y los laboratorios continuamente viven inventando nuevos productos. El sector del narcotráfico o agrupaciones o grupos criminales continuamente viven inventando nuevos productos con qué lucrarse, con qué acabar con la raza humana y con qué lucrarse a través de eso. O sea, cómo valerse, no importa que vayan dejando personas tipo zombies en la calle, lo que le interesan a ellos es lucrarse con su tema de su flagelo. En ese sentido, tenemos dentro de nuestro ordenamiento jurídico, existe la ley 50 par de 8 para regular precisamente este tipo de actuaciones. La ley por sí sola, inicio y le digo, porque quizá le puedo llegar a ustedes cierto pensamiento, la ley por sí sola, ella es inerte, no se puede mover, no tiene movimiento, pero existen actores del sistema que son quienes deben de darle o están obligados a darle cumplimiento y a imponer lo que establece esa ley. Buenas noches, Jonathan, placer tenerlo, hermano. Entonces, estamos diciendo, lo que le quiero decir, que la ley por sí sola ya es buena, útil. Guardo una opinión de que la ley 50 par de 8, al ser del año 1988, ya debe de ser actualizada conforme a las nuevas actuaciones, los nuevos tipos de sustancias que ya están en el mercado, en el mundo entero, aunque no nos hayan llegado a nosotros, pero que ya son de conocimiento en distintos canales. Pero la ley por sí sola son buenas. El tema es que los actores, quienes la manejan, quienes están encargados de hacerla cumplir y de imponerla, son quienes tienen que tener un interés legítimo y profundo en hacer su trabajo. Sí, ellos tienen un permiso, Santa, ciertamente, pero esos permisos están regulados por esta ley, la ley 50 par de 8.
y les obliga continuamente a introducirse dentro de un proceso de supervisión, y cada vez que importan esos insumos están regulados en cantidades. Aquí se maneja como si fuera una contabilidad. Usted ha traído tantos productos de esto, ¿verdad? Usted ha producido tanto producto de esto, lo ha utilizado para transformar. El tema es que hay un organismo y hay una normativa que regula todas esas operaciones de esos laboratorios. ¿Por qué? Porque no se pueden dejar a libre albedrío. Por lo mismo, si no hay un control, si no hay un sistema de filtro, de seguimiento, de supervisión, de vigilancia de productos de uso farmacológicos, entonces, como le digo, la química varía, pueden salir nuevas drogas y darle un uso ilegítimo, un uso narcótico, tratar de darle un provecho, burlándose de las autoridades, y vivimos en un país en orden. La Constitución habla que estamos en un estado de derecho, y por lo tanto el derecho es que está con nosotros para regularnos. En ese sentido, la ley 50/8 crea varios organismos. ¿Cuáles son estos órganos? Conforme al artículo 10, crea la Dirección Nacional de Control de Drogas como organismo para aplicación de la ley. Crea esta ley una ley orgánica. Creó la Dirección Nacional de Control de Drogas en su artículo 10. ¿Y cuáles son las funciones de este organismo? Velar por el fiel cumplimiento de las disposiciones de la ley 50/8. O sea, en ese mismo artículo, su primer numeral dice, bueno, yo te estoy creando DNCD, pero tu misión principal es velar porque se cumpla la ley, porque yo me cumpla, porque me den cumplimiento. Otra de las funciones de la DNCD es prevenir y reprimir el consumo, distribución y tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas en todo el país. O sea, designa a este organismo como el responsable de prevenir y reprimir el consumo y distribución de drogas. En este sentido, me llega a la memoria la situación que vivíamos en el país hace unos años atrás, donde existían dos agencias que se dedicaban a lo mismo, y que a través de un consenso determinaron de que había que dejar una de las dos. Inclusive, dentro de la ley 50/8 establece que el Departamento de Drogas de la Policía Nacional quedaba absorbida dentro de la Dirección de Drogas, y que iba a pasar con todo su personal y su logística a la DNCD. Estamos hablando en el 1988, cuando se crea y dice, bueno, hay un Departamento de Drogas en la Policía, tú vas a formar parte de esta institución también. Pero por asuntos administrativos, burocráticos, vuelve y se le da, durante unos años, se le da participación a este organismo. Continúan, estaban haciendo sus trabajos, estaban haciendo esto, estaban haciendo lo otro, pero llega un momento en que la alta cúpula administrativa de nuestro país entendió de que debe de existir un solo organismo conforme establece la ley, y prevaleció la DNCD. Fue fundamentalmente a partir de lo que establece este artículo número 10 en su literal B, que habla de que este organismo es el encargado de prevenir, reprimir el consumo, distribución y tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas en todo el territorio nacional. La ley 50/8, tiene algo importante también, y es que el alcance de aplicación de esta ley es a nivel nacional, es en todo el territorio nacional, conforme lo establece el artículo 9 de la Constitución. Verificar, el artículo 9 de la Constitución. El artículo 9 de la Constitución lo que determina formalmente cuáles son los linderos que forman parte de lo que se conoce como el territorio nacional. Entonces, esta ley, su alcance es todo el territorio nacional, todo lo que determina el artículo 9 de la Constitución. Habla también, dentro de este artículo 10, cuáles son las funciones de la DNCD: labores de investigación y preparación de sometimiento a la justicia de aquellas personas físicas o morales violadoras de la ley 50/8, que operen tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Quiere decir que le asigna
la prerrogativa a la DNCD de que realice las labores de investigación. Recuérdense que el Ministerio, lógicamente, en coordinación con el Ministerio Público, tenemos aquí el Código Procesal Penal, tenemos también la ley la Constitución, tenemos también la ley 133.11, que en su numeral 1 le establece o le da prerrogativa al Ministerio Público para realizar la investigación, el encargado judicial de la investigación. Quiere decir que aunque la DNCD tiene soltura para realizar la investigación, táctica, inteligencia, y tiene los recursos para esto, no lo va a hacer por sí mismo, tiene que ser en combinación con el Ministerio Público para darle cumplimiento a lo que son las disposiciones constitucionales y procesales de la investigación. La investigación tiene su interés, tiene su importancia, y como se tratan de procesos penales, aunque procesos penales en caso de droga, debe de cumplir con los principios y con lo que es el debido proceso, que también vamos a hablar más adelante. Tiene como función la DNCD el control del Sistema de Inteligencia Nacional Antidrogas, o sea, le asigna esta función a la DNCD. Otra de las funciones es el decomiso, incautación y custodia de bienes y beneficios derivados del tráfico ilícito de drogas. Tiene la función también de la coordinación y cooperación con las autoridades policiales y militares y judiciales en sus esfuerzos para realizar su trabajo. Sí, los medicamentos que son considerados como sustancias controladas, no como drogas narcóticas, están reguladas por la ley 50/8, y hay un departamento que se llama Químicos y Precursores, que son los encargados de llevar el control, registro y seguimientos a esas organizaciones que yo le hablé, esos laboratorios, las recetas que indican médicos de la salud mental, esas recetas que son de medicamentos de alto impacto y que están regulados por la DNCD, por la ley 50/8. En ese departamento es que va y se lleva la receta, y esas personas sellan, avisan, autorizan de que sea despachada esa cantidad de sustancias. Ese departamento en la DNCD es el que organiza eso. También se encarga de autorizar a los médicos a través del mecanismo del lugar, autorizado para que ellos puedan recetar o indicar ese medicamento, porque tampoco es que va a aparecer cualquiera y lo va a recetar. Recuérdense que los médicos pertenecen a un gremio, tienen un S4, están debidamente regulados, entonces también tienen que irse a registrar en esos lugares. Seguro. Bien, otras de las funciones que tiene la DNCD es la de realizar contactos con otros organismos de investigación y vinculados también a la persecución de la droga y de cualquier otro delito con eso, para mejor integración de las labores transnacionales cuando se tratan de casos transnacionales. Otro organismo creado por esta institución es el Centro de Información y Coordinación Conjunta, o CICC, que tiene la función de ser el órgano encargado de manejar la inteligencia, recolectar información, analizarla, diseminarla, informaciones estratégicas en cuanto a grupos y actividades vinculadas a la violación a la ley 50/8. Es una realidad de que, como le digo, esta ley y estos escritos datan del 1988. La realidad de esas instituciones el día de hoy es diferente, porque se encuentran en un nivel de desarrollo que compite con cualquier agencia a nivel internacional para realizar su labor conforme a lo que ha de determinar la ley. O sea, ya ese mismo organismo que acabo de mencionar tiene otro diseño, tiene dentro de la misma visión, tiene un desarrollo increíble. Ellos se encuentran, controlan lo que son los muelles, puertos, todo lo que es entrada y salida del país. Ellos tienen la labor de intervenir, proteger y trabajar en ese sentido, en las, vamos a decir, en la salida de muelles, puertos y aeropuertos,
porque las actuaciones que se realizan en alta mar y ese tipo de cosas son otros departamentos del mismo organismo que están especializados para esas operaciones. La ley 50 par de 8 crea la Academia Nacional de Drogas en su artículo 13, párrafo 2, y establece que su función es para el entrenamiento y capacitación de sus agentes, de sus oficiales superiores, subalternos, para los intercambios culturales con agencias o miembros de otros departamentos a nivel internacional. También ofrecen charlas, ofrecen cursos sobre tipos de droga, cursos básicos de droga hacia el público en general. Hasta hace unos años se estaban haciendo esos cursos donde invitaban a organizaciones comunitarias, invitaban a estudiantes de las escuelas, invitaban a miembros militares y policías abiertos que enviaban esas invitaciones a los organismos le enviaban periódicamente hasta que formaban un quórum y preparaban y brindaban ese servicio en su labor preventiva para enseñar los tipos de droga y que las personas, la comunidad pudiera defenderse cuando había un alto nivel de desconocimiento sobre los tipos de droga. Habían personas que le podían poner un pote de droga o lo que sea ahí en su casa, en su cara, y eso duraba tiempo y ellos lo veían y para ellos ignoraban que eso era ese tipo de sustancia. Entonces, a esos fines se brindó la oportunidad de que las personas pudieran ir e instruirse a una buena fuente sobre eso. Buenas noches, Ignacio Peña Arias. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, honorables y distinguidos colegas. Gracias por darme la nueva oportunidad de estar de nuevo aquí en este hermoso y buena comunicación de este programa que nos nutre. Buenas noches a todos. Bien. Otro organismo que crea la ley 50 par de 8 en su artículo 19 es el Consejo Nacional de Drogas. Consejo Nacional de Drogas es un organismo dependiente directo del Poder Ejecutivo. La ley lo crea. Los anteriores organismos que yo les mencioné forman parte y son dependencia de la DNCD. Pero el Consejo Nacional de Drogas, al igual que la DNCD, forma parte del Poder Ejecutivo, o sea que se le reportan de manera independiente, se le reportan al presidente, al Poder Ejecutivo. Y este organismo tiene una función interesante. Habla de que asesora al Poder Ejecutivo en la problemática de drogas en la República Dominicana. Otra función es que revisan, diseñan y desarrollan las estrategias y campañas contra la campaña nacional contra el consumo, distribución y tráfico de drogas. Yo tengo años que no veo una campaña publicitaria, no veo personas en la calle repartiendo volantes educativos, no los veo llegando a las escuelas, no lo veo realizando reuniones comunitarias como eran hasta hace unos años atrás, que realizaban y diseñaban estrategias y campañas nacionales contra el consumo y tráfico de drogas. Y también otras de las funciones es que coordinan con sectores públicos y privados para detener el tráfico y consumo de droga a nivel nacional. El alcance de aplicación de la ley 50 par de 8, podemos ver lo que tiene un marco legal, que son los artículos 10 literal B, 10 literal C, artículo 2674 de la Constitución y el artículo 60 del Código Procesal Penal, que habla sobre lo que es la jurisdicción territorial. En este sentido, ya le había advertido de que la ley tiene un alcance y es que es de aplicación en todo el territorio nacional conforme lo ha determinado el artículo 9 de la Constitución, que determina los linderos de nuestro país. Cualquiera que fueran los linderos, esta ley es de aplicación nacional. Pero tiene un aspecto interesante, y es que cuando los actos, ¿verdad? Cuando los crímenes y delitos transnacionales, o sea, delito de tráfico de droga, narcotráfico, de alguna manera tiene vinculación con nuestro país, ya sea que, por ejemplo, aquellos casos de los aeropuertos
que en aeropuertos en aeropuertos internacionales ocupan sustancia en aviones, y esos aviones salieron de República Dominicana. En esos países realizan una investigación de quiénes son los que van a recibir allá, quiénes transportaron allá, pero aquí también se realiza una investigación de quiénes participaron participaron en esa actuación, quiénes participaron en ese acto ilícito de mandar desde aquí para allá. Entonces, aunque la sustancia se apresó allá, allá, los que están aquí también están siendo investigados y son procesados conforme establece la ley 50/8, que vamos a ver, ya vamos entrando en lo que son las categorías de los infractores, conforme habla el artículo 4, 5, 6 y 7 de la ley 50/8. Este preámbulo es contextualizándolo sobre algunos aspectos necesarios para que puedan entender. Ahora bien, categoría de los que negocian ilícitamente con drogas controladas. Aquí vamos a ver cómo la ley ha de determinar los tipos de infractores que nosotros a diario los vemos, pero conforme a la ley no sabemos cómo categorizarlo. Al categorizarlo, la propia ley también establece niveles de responsabilidades. Me explico. En un negocio de eso, punto de droga, hay cabecilla, hay esto, hay lo otro. Y cuando hay operaciones que lo apresan de acuerdo al ilícito, entonces serán categorizados. Serán categorizados. Vamos a ver. La ley habla de simples poseedores o aficionados. Simples poseedores o aficionados. Ese es el nivel más básico. Ustedes lo conocen con el nombre de piperos o consumidores. ¿Lo han escuchado? ¿Han escuchado ese término? Es un pipero, es un vicioso. Escriban ahí o levanten un dedito o algo, una seña, si han escuchado el término, ese término que le digo. Viciosos, piperos. Bien. Los viciosos piperos son lo que la ley formalmente le llama simples poseedores o aficionados. ¿Quiénes son estos? En el tipo de droga hay algo que debo explicarle. En la ley 50/8 hace categorizaciones de acuerdo al tipo de sustancia y de acuerdo al peso. En este caso, es simple poseedor o aficionado en cocaína cuando la sustancia ocupada no exceda el 1 gramo. 1 gramo. Es un simple poseedor o un aficionado. En marihuana, que es la hierba, como le llaman, vegetal verde, presumiblemente marihuana, como pone la policía siempre, es un simple poseedor aquel que el ocupado no llega a 20 gramos, es menos de 20 gramos. La ley considera distribuidores o vendedores, oiga aquí, la ley considera distribuidores o vendedores aquel que le ocupan en cocaína a partir de 1 gramo hasta 4 gramos y medio, hasta 5 gramos. De 1 a 5 gramos de cocaína, la ley lo considera como distribuidor o vendedor. Cuando se trata de marihuana, habla que el infractor es vendedor cuando a partir de 20 gramos y hasta 1 libra es lo que pesa lo que se le ocupó. Reitero, son distribuidores en cocaína aquellos que le ocuparon, la sustancia que le ocuparon, cocaína, es a partir de 1 gramo y hasta 5. Buenas noches, Don Innova. Y es en marihuana, es distribuidor o vendedor aquel cuando la sustancia ocupada pesa más de 20 gramos y hasta 1 libra. Ahora bien, hay un tercer nivel que es traficante. Traficante. En cocaína, traficante es aquel que lo ocupan a partir de 5 gramos de cocaína. Y en marihuana, aquel que lo ocupan a partir de 1 libra. Hay una situación aquí que me gustaría opinársela a ustedes. Y esa situación es la opinión que emitió en promoción mía
de maestrías en Derecho Penal y Procesal Penal. Él hizo en su tesis, su investigación científica, él opinó en sus resultados que existe un vacío en la ley 50 par de 8 o existe algo que debe ser corregido y organizado, y es conforme al principio de la proporcionalidad. ¿Qué estamos diciendo? Una persona que en una actuación la policía o la DNCD le ocupa 25 gramos de cocaína, conforme a la ley, ya esa persona es traficante. A partir de, ya es 5 gramos para arriba de cocaína, es un traficante. Esa persona que le agarraron 25 gramos, para la ley, él es un traficante. Pero de igual manera, a una persona que le ocuparon 500 kilos, también es traficante. Y a ambos han de aplicarle la misma sanción, la misma contundencia, conforme a lo que establecen los libros. La realidad es que no le van a aplicar 20 años a una persona que le ocuparon 25 gramos y le van a aplicar también 20 años a que le ocuparon 500 kilos. La ley da fundamento para que el juez aplique esa sanción, esa pena. Y es justamente la crítica que realiza de que la ley 50 par de 8 debe ser reformada básicamente en estos aspectos. ¿Para qué? Para que esos que lo ocuparon, esos microtraficantes que lo ocuparon 25 gramos, tenga una sanción drástica. Pero los que lo ocupan 500 kilos, 100 kilos, 2 kilos, 20 kilos, en cantidades, hay un desbalance total. Entonces no se comprende que a ambos infractores la ley ampare al juez de aplicarle 20 años igualito. 25 gramos, 500 kilos, pero oye entonces, pero es que la ley deja esta situación abierta, y esa es una de las críticas que realiza en ese trabajo científico, que fue especialmente un análisis de la ley 50 par de 8 y algunos casos que se dieron, y él aborda también esta crítica, que por qué a un traficante con 25 gramos que lo ocupen le van a aplicar la misma sanción de a uno que lo ocupen una cantidad mayor. Bien, pero esa es la ley que tenemos y con eso es que hay que trabajar hasta tanto sea reformada. Hay una sustancia, una tercera sustancia que se la dejé para último, y es el crack. Para los casos de crack son traficantes, para la ley son traficantes cualquier cantidad de crack que les sea ocupado. O sea, a una persona que le ocuparon 5 gramos de crack, para la ley es un traficante. 2 gramos, gramo y medio, 3 gramos, para la ley es un traficante. Ahora, en la materialización de los hechos, en la administración de justicia de los jueces sopesan, y en la realidad se da otra situación en cuanto a la aplicación de las sanciones como castigo, pero para la ley dejan ese margen abierto de que cualquier cantidad de crack que le ocupen a un infractor de la ley 50 par de 8 es considerado como traficante. Bien, hay dos tipos más de personas que intervienen en la violación de la ley 50 par de 8. De hecho, hay 3 más. Están los intermediarios. ¿Quiénes son los intermediarios? Son esas personas que sirven para hacer contacto entre el usuario y el distribuidor, y entre el distribuidor y el traficante. Esas personas son considerados intermediarios. Grábense esos nombres, que más adelante vamos a ver de qué manera la ley aplica sanciones para este tipo de participación y para este tipo de categoría de infractores. Mientras tanto, es necesario que ustedes los conozcan. Están también los patrocinadores. Los patrocinadores son aquellos que se encargan de financiar operaciones de tráfico ilícito de drogas. Por último, otro de los participantes en los hechos ilícitos, identificado también por la ley, son los encubridores. ¿Quiénes son los encubridores para la ley? Aquella persona que, conociendo que se cometió un delito relacionado con el tema de la violación a la ley 50 par de 8, participan en actos que tiendan a ayudar a asegurar el provecho de la acción ilícita.
cualquier actuación que algunas personas vinculadas a ello utilicen, ya sea que utilizaron, fueron personas que movilizaron la sustancia de un lugar a otro, proveyeron cualquier tipo de medios para que la operación de violación a la ley tuviera resultados eficaces, aquellos que proveyeron algo que pudo ayudar en esa actividad, también aquellos que ayuden a eludir las investigaciones o a encaminar las investigaciones que realizan los organismos por vías que tiendan a favorecer la actividad. Aquellos que ayudan a los involucrados en las actuaciones, que los ayudan a sustraerse de la investigación. También aquellos que ayudan a evadirse de los centros de reclusión a personas vinculadas a este tipo de sustancias, son catalogados por la ley como encubridores y tienen su sanción. Se lo voy a decir al final qué sanción le esperan a ese tipo de personas, para que se entienda en un término un poco jocoso para los malocoritas. Todo aquello que sirven de secundero, de joseadores, y que dentro de esa actividad ilícita, si bien es cierto, ellos no son cabecillas, ellos no son patrocinadores, ellos no tienen una vinculación directa con la actuación en sí, sino que son utilizados. Mira, mueve eso de aquí a allí, lleve ese vehículo de aquí a allí, a esto y para allá. Esos encubridores, la ley les guarda una sanción. Muy bien, conocido ya lo que son los tipos de participaciones o la categorización de los infractores de la ley 50/8, vamos a hablar de otro organismo que interviene en la parte procesal y en la parte, y que tiene una importancia, una contundencia para la parte de penalización. Me estoy refiriendo al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, o INACIF. ¿Alguien lo ha escuchado, el INACIF? Escriban por ahí si han escuchado alguna vez. Sí, Julia, los vaqueadores. Los vaqueadores también entran dentro de este rango de encubridores. Claro que sí, los vaqueadores, claro que sí. ¿Han escuchado el INACIF? El INACIF es un organismo que tiene una función importantísima dentro, como auxiliar de la justicia, vamos a decirle que sí, auxiliar de los tribunales, y que no solamente de la justicia, sino para cualquier institución o organismo del Estado o privado tiene acceso a ellos y a las funciones que realizan. El INACIF para nosotros es como el CIS de los Estados Unidos, de esa película de NCIS, el laboratorio de criminalística. Ciertamente, así mismo como se ven en esa película, el laboratorio, la gente realizando pruebas científicas, analizando rastros de huella, analizando tecnología, analizando fluidos, analizando sustancias. Ese organismo tiene una labor preponderante. ¿Por qué? Porque dentro de la etapa procesal, dentro de la etapa procesal, ¿verdad? Dentro de las actuaciones procesales, juega un papel importante. Y tenemos nuestro primer encontronazo, lo que hemos sido abogados defensores de imputados en audiencias de medida de coerción. Siempre ese es nuestro primer encontronazo con la justicia. ¿Qué quiere decir con esto? Vamos primero a hablar de qué es este organismo y luego vamos a ver cómo él interviene en la etapa procesal de los casos por violación a la ley 50/8. Tenemos la ley 454-8, anótenla ahí, ley 454-8, crea el INACIF. El INACIF tiene, o Instituto Nacional de Ciencias Forenses, tiene la función, es un organismo, oiga como dice, es un órgano técnico funcional independiente con la misión principal de ¿qué? De brindar los auxilios científicos y técnicos a los órganos de investigación y a los tribunales de la República Dominicana. ¿Algunos de ustedes han escuchado los medios de prueba? ¿Han escuchado lo que son los medios de prueba?
En este caso, el INASIF entra como un perito, medio de prueba pericial, y aporta elementos de pruebas periciales a través de lo que son certificados, lo que son estudios o análisis forenses, químico forense, de sustancia. Entran en condición de peritos y aportan lo que son certificados o análisis forense a sustancia. Entonces, esa es la función de ellos, servir de perito. Y la prueba pericial es una prueba fundamental en cualquier tipo de caso que llevemos. En este caso, en los casos de violación a la ley 50 par de 8, este tipo de prueba, este tipo de medio, el medio de prueba y el elemento de prueba que aporta es de crucial importancia, inclusive desde la medida de coerción. Y le voy a explicar. Un fiscal, la policía y la fiscalía llevan entre los dientes y la garra a un individuo que lo acusaron de encontrarle 25 porciones de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, envuelta en funda plástica de color transparente con rayas azules y un hilo blanco. Se lo ocupó en el bolsillo delantero derecho de su pantalón tipo jean. Un cliché. Pero ¿qué acontece? ¿Pudiera el tribunal aceptar la imposición de una medida de coerción simplemente con las actas que llevó el Ministerio Público y con el decir de la boca para afuera imponerle una medida de coerción? Claro que no. Dentro del artículo 227 del Código Procesal Penal, la ley habla de que para proceder con la imposición de una medida de coerción, deben de existir o deben de concurrir 3 circunstancias, y uno de ellos es el primero es elemento de prueba suficiente que para sostener que razonablemente el imputado es con probabilidad el autor o cómplice de la infracción. Si le están señalando de que le ocuparon sustancia controlada, 20 porciones de sustancia controlada, ¿de qué manera pudiera el Ministerio Público determinar que las sustancias ocupadas ciertamente corresponden a los tipos de sustancias que describe la ley 50 par de 8, que son drogas narcóticas y que están controladas? ¿De qué manera? El Ministerio Público no puede agarrar un poquito y ponérsele a la lengua y decir, sí, esto es sustancia, esto es droga. No, esto no es cocaína. No puede. Primero, no tiene calidad para eso. ¿Por qué? Porque la ley 454-8-08 establece que esa función es del INASIF, Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Y el INASIF se expresa a través de informes químicos forenses que le son... que puede requerirlo el Ministerio Público o el tribunal. A nosotros no nos llega, a ellos sí les llega. Entonces, ya sabemos que la función del INASIF en los casos de 50 par de 8 es vital, y esa información se la digo porque nos sirve a nosotros como defensores para bien o para mal. Segundo. Bien. Tenemos entonces que dentro de las funciones que realiza el INASIF son las siguientes. En el artículo 2 determina brindar los informes, peritajes y dictámenes que soliciten las autoridades judiciales y el Ministerio Público. Ahí esto corrobora lo que le he avanzado de manera principal. Otra de las funciones que realiza el INASIF es practicar todos los análisis e investigaciones científicas y técnicas con motivo de la ocurrencia de un crimen o delito de conformidad con la ley
o con cualquier otro reporte que sean requeridos por el Ministerio Público. Y tiene la función también de establecer los protocolos de actuación en las distintas disciplinas científicas y asegurar niveles adecuados de calidad de los informes. ¿Qué está estableciendo la ley aquí? Está dándonos a nosotros una garantía jurídica de que el trabajo que realiza el INASIF es certero, busca siempre mantenerse sobre los estándares de calidad que se espera de sus resultados, y que la aplicación de los métodos para ellos llegar a los resultados concurran con adecuada técnica actualizada de acuerdo a los tiempos. Un resultado de INASIF es vital para poder darle inicio a un proceso penal en cuanto a la persecución de un crimen vinculado a la ley 50 par de 8. Y vamos llegando ahí para desarrollar eso. Ya conocido lo que es el INASIF, conocido lo que es, déjenme anotarle ahí la ley para que ustedes la busquen. Ley 454-08. O ley del INASIF. Ahí está la ley. Ahora vamos a manejarnos dentro de lo que es el aspecto procesal de la violación a la ley 50 par de 8. ¿O tienen alguna pregunta relacionada a lo que fuimos hablando? ¿Tienen alguna pregunta? Y tengo una pregunta, honorable. Adelante. Bien, en vista ya lo que usted había mencionado sobre la ley 50 par de 8, esta ley fue promulgada en el 1988. Me gustaría saber qué cooperación tiene los Estados Unidos con respecto al combate a las drogas en República Dominicana, ya que en este enfoque que es la ley 50 par de 8, Estados Unidos está muy enfocado en cuanto al transporte y el tráfico de importación tanto aérea como marítima. Y ya hemos visto en unos casos que ya ha bombardeado varias naves en territorios internacionales. Quisiera saber cuál es la cooperación que tiene en República Dominicana y Estados Unidos. Muchas gracias. Muy bien. En relación a esa parte, le digo con fundamento que se busca en el artículo 74, numeral 2, numeral 3 de la Constitución, y se busca en el artículo 26 también de la Constitución. En el artículo 26 fundamenta lo que son las relaciones internacionales y derecho internacional, y el artículo 74 habla sobre la principio y reglamentación e interpretación. También en el Código Procesal Penal habla de lo que es la cooperación internacional. A raíz de estas situaciones funcionan sobre lo que son los tratados y acuerdos de los cuales República Dominicana es signatario, en este caso con Estados Unidos, acuerdo de cooperaciones recíprocas. Desde hace muchos años, como todos sabrán, y a raíz que también nos lo recalcan, los asuntos y las intervenciones que tiene Estados Unidos y su ubicación de una fuerza armada en la zona sur en el mar, lo próximo al tema del Caribe, y que tiene un impacto directo también con el tema de Venezuela, y como usted había hablado de las actuaciones bélicas contra naves y lanchas, supuestamente narcolanchas. Todos saben que el destino de las drogas que cruzan por el Caribe tiene como lugar
de destino a Estados Unidos. Vamos a poner al lado, aparte, lo que es la intervención aquí para lo que luego aterricemos ahí. En relación a Estados Unidos, ellos están buscando salvaguardar su soberanía en cuanto al uso del tema de la sustancia, en cuanto al tema de la entrada de drogas a su territorio. Ellos saben que durante toda la historia del desarrollo, historia y evolución del narcotráfico, en todo lo que fue América Latina, América del Sur, todas esas sustancias ellos entienden que tiene como depósito, como lugar final, tienen que es Estados Unidos. Entonces ellos están buscando la manera de cómo protegerse, tomando acciones directas y bélicas con relación a esas embarcaciones. Ellos están haciendo una práctica arbitraria, vamos a decirlo, pero es buscando la manera de erradicar y de desinteresar a sectores y a organizaciones criminales que están dándose a la tarea de cometer esos crímenes, de que esas sustancias le lleguen allá a los patios de su casa. Buenas noches, doctor Margarito Torres. Buenas noches, un saludo y un abrazo para usted. En relación a República Dominicana, y dentro de ese mismo contexto, como lo había iniciado en el introito de este programa, habíamos visto de cómo para algunos sectores dedicados a organizaciones criminales y en los periódicos sale que República Dominicana es una zona interesante, un lugar interesante como trampolín para justamente surtir las sustancias hacia ese país. Entonces, como que República Dominicana está ubicada en una posición geológicamente estratégica. Es en ese sentido, y en protección, y en dándole seguimiento al interés que tienen los Estados Unidos, es que se involucra con la República Dominicana desarrollando programas e interviniendo con agencias y organismos que combaten el tráfico de la droga transnacional, y buscan la manera de fortalecer de manera legal y de manera a través de los acuerdos para que los organismos locales tengan mejores resultados para prevenir y para contrarrestar y para evitar de que hacia esos territorios lleguen sustancias, y también prevenir de que las sustancias que llegan no se quedan aquí, sino que no sigan el camino que deben de seguir, sino que sean detenidas, decomisadas y destruidas conforme establece la norma. En ese sentido, y a través de los programas de cooperación internacional, vuelvo y le digo, artículos 26 y 74 de la Constitución, se amparan dentro de los lineamientos de constitucionales y otras leyes especiales para que esas actuaciones surtan efecto. También hay otros organismos, además de los Estados Unidos, otros países que también toman parte en esta acción, porque no solamente las sustancias afectan el territorio norteamericano, sino que también tienen otros destinos, como en Europa. Entonces esos países y esos departamentos antidrogas de esos países también participan de las relaciones internacionales y de los tratados internacionales, de intercambios también educativos, entrenamiento, preparación de agentes de aquí para fortalecer, vamos a decir, el trabajo en los puertos y aeropuertos. Esos programas han tenido muy buenos resultados, donde continuamente en los muelles, en los aeropuertos, siempre le están dando palo a esos criminales, siempre están desmontando mulas, desmontando sustancias en maletas. Si bien es cierto, hace tiempo que no vemos noticias en los periódicos, pero eso a diario en los distintos aeropuertos, los agentes antidroga continúan tumbando intentos de sacar del país cantidades de sustancias, 5 kilos, 10 kilos, 4 kilos, a veces no llegan a 2 kilos, a veces lo que tienen 1 kilo, pero la cantidad que sea, la desmontan de esas actividades. Pero todo eso es gracias a los programas de cooperación, al intercambio de instrucciones, a la instalación de equipos modernos de avanzada tecnología, técnicas y estrategias de vigilancia, seguimiento, investigaciones. Todo eso están teniendo buenos resultados en nuestro país. ¿Alguna otra pregunta?
O sea, honorable, que en base a esta ley, la 50 par de 8, entran en los tratados internacionales como la ONU, la DEA y las Naciones Unidas. La ONU es organizaciones de Naciones Unidas. Sí, Unidas, sí, claro. Pero te estoy hablando del artículo 26 y 74 de la Constitución, los programas de relaciones internacionales y derecho internacional. Esos intercambios, programas de intercambio, tratados y otros tratados que están por ahí, que son ratificados y son aprobados por nuestro Congreso, permiten ese aprovechamiento de recursos que apostan esos países aquí en República Dominicana para fortalecer la lucha contra el combate contra el narcotráfico. Muchas gracias, honorable. Muy bien. Señores, llegó el momento de que avancemos en cuanto a lo que es los aspectos procesales de la violación a la ley 50 par de 8. Buenas noches, Alberto. Buenas noches. La ley, los procesos sobre violación a la ley 50 par de 8, conforme establece las normas procesales, siguen el mismo destino o la misma temática, la misma metodología, el mismo procedimiento que la violación de cualquier otra ley, de cualquier otro aspecto de la ley penal. ¿Qué quiere decir? Que los procesos de violación a la ley 50 par de 8 deben de seguir las reglas del debido proceso, del bloque de legalidad de la prueba, y en ese caso el artículo 69 de la Constitución, que habla sobre lo que es la tutela judicial y efectiva y debido proceso, establece las reglas de aplicación del proceso. ¿A qué nos estamos refiriendo? Establece primero el derecho que tiene un imputado al acceso a una justicia accesible y oportuna y gratuita. Habla también el derecho de ser oída dentro del plazo razonable. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que plazo razonable tiene que ser escuchada por la jurisdicción competente. O sea, ahí va el principio del juez natural que habla el artículo 4 del Código Procesal Penal. Habla de una jurisdicción competente, independiente e imparcial, establecida con anterioridad a la ley. Lógicamente, todos los tribunales, la ley 821 del 1927 establece los tribunales que están funcionando aquí. Quiere decir que si tú violaste la ley ahora, esta ley, la ley 821, habla de los tribunales de primera instancia. En el artículo procesal penal habla el 76 de lo que es la atención permanente, que es el primer encuentro que tiene el imputado con los jueces. Ya aquí da fundamento ahí, se le da cumplimiento. Tiene el derecho a que se le presuma su inocencia, que es la presunción de inocencia. Habla de que el derecho a un juicio oral, público y contradictorio en plena igualdad y el respeto al derecho de defensa. Esto es en el debido proceso, que debe respetársele el derecho de defensa, ser escuchado por un juez, la violación, que no se pueda, el principio non bis in idem, que una persona no puede ser juzgada dos veces por un mismo proceso. No se puede obligar a declarar contra sí mismo, y habla sobre lo que es el principio de legalidad de la prueba, que habla que el 69.8, que habla que es nula toda prueba obtenida en violación a la ley. ¿Qué estoy diciendo aquí? Que los organismos de investigación, persecución, deben de saber jugar su papel a la hora de realizar o a la hora de iniciar un proceso en contra de un imputado, en contra de una persona. No se puede un proceso penal en donde se violente la forma como se ha obtenido una prueba. Es un proceso que se encuentra viciado, es un proceso que inicia mal y que por lo general termina mal cuando se hace uso del correcto debido proceso, como establece el artículo 69. El bloque de legalidad de la prueba en la etapa procesal de un caso de violación de 50 par de 8 tiene una importancia poderosa. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que en el mismo ejemplo donde el Ministerio Público,
ha procesado y la policía están llevando ante el juez de la atención permanente a una persona que le han ocupado supuestamente 25 porciones de un polvo blanco adentro de una funda transparente con raya negra. Sí, está bien. Una funda transparente con raya negra en el bolsillo delantero derecho del pantalón, pero a la hora de conocerle la medida de coerción, el Ministerio Público no le presenta al tribunal un certificado de INASIF, donde primero, del INASIF, ¿verdad? Donde primero se determine que ciertamente se trata de sustancias que la ley 50/8 ha determinado como prohibida. En este caso, haga una clasificación del tipo de sustancia, cocaína clorhidratada, o es simplemente un polvo blanco que se asemeja a un detergente o a un tipo de leche o algo. De manera secundaria, que además de tipificar el tipo de sustancia, no establezca el peso exacto y correcto, para entonces en ese orden de idea, el juez pueda hacerse una idea de qué tipo de infractor se encuentra, si es un simple consumidor, si es un distribuidor o si es un traficante. Recuérdense la tabla que yo le había hablado anteriormente y de acuerdo al tipo de sustancia. Con el certificado de INASIF es que el juez puede realizar ese ejercicio intelectual y verificar ciertamente la sustancia ocupada aquí, dice el INASIF que es cocaína. Perfecto. Ahora, ¿cuál es el peso de esa porción y cuánta cantidad? Son tantas cantidades. ¿Cuánto me dice cuánto me dice el Ministerio Público? El Ministerio Público me habla de 25, pero aquí me habla de 27, aquí me habla de 22, aquí hay una incongruencia. Pero la cantidad son tanto. Ahora vamos a ver el peso. El peso que dice aquí son 52 gramos, son 28 gramos, son 30 gramos. Ok, entonces en cocaína mayor de 5 gramos, entonces categoría traficante. Entonces estamos delante de una persona que es categoría traficante y que en ese sentido la ley dispone una sanción de 5 a 20 años. Estamos hablando que conforme al artículo 227 del Código Procesal Penal, dice que para que procede la aplicación de medida de coerción, cuando la infracción se le atribuye, esté reprimida con pena privativa de libertad, entonces hay que imponerle una medida de coerción. En ese sentido, vamos a ver, está bien, le voy a aplicar una medida de coerción porque ya concurrieron. ¿Cuál es la medida de coerción del catálogo del artículo 226? ¿Cuál le voy a aplicar? El Ministerio Público me está pidiendo prisión preventiva. ¿Pero por qué me está pidiendo prisión preventiva? Hay peligro de fuga, hay razones suficientes o está latente, como dice el Ministerio Público siempre está latente el peligro de fuga. ¿Pero por qué? Vamos a ver el 229, que es lo que sustenta el peligro de fuga. Vamos a ver el 234, que me habla de la prisión preventiva, de que existen graves indicios de que el imputado no se presenta a los actos del servicio, constituye un peligro para las víctimas y para la protección de las evidencias, pero las sustancias ya están en el INASIF. Él no tiene acceso a la sustancia. Me presentaron arraigo, pero vamos a ver ahora que la cantidad de sustancias que se le ocuparon, 52 gramos de cocaína, es de acuerdo también en el tribunal donde se encuentre, en el pueblo donde se encuentre. Hay casos donde un papel untado con cocaína le imponen sus 3 meses de prisión preventiva para el lugar que vaya sin averiguar mucho. Pero en otros lugares, el Palacio de Justicia, te agarran hay casos donde han apresado imputados con 100 gramos de polvo y le imponen una garantía de 70 a 75 mil pesos y una presentación periódica. Pero en cambio hay otros lugares que son más cerrados, tienen otro tipo de criterio donde el juez le aplica una prisión preventiva, como le digo, por un papel untado, por así decirlo. Y así sucesivamente. El bloque de legalidad de la prueba juega un papel interesante aquí porque el INASIF es quien va a determinar si ciertamente lo que se ocupó es una sustancia controlada, va a determinar el peso para que así se determine en cuanto a la tipo de sustancia y el peso, se va a determinar entonces qué tipo de infractor es, y de acuerdo al tipo de infractor entonces vamos a ir a la ley 50/8 en la cápita correspondiente y determinar si para
los traficantes, ¿cuál es la sanción penal que aplica en cuanto al tipo de sustancia? Bueno, para los traficantes, en el caso de cocaína, habla de 5 a 20 años. ¡Ay, espérate! 5 a 20 años, estamos ante un hecho gravoso. Estamos ante un traficante. Me presentaron suficientes arraigos. No me presenta suficientes arraigos, pero ya yo tengo, ya el juez tiene el peso aquí que le está diciendo, un traficante, pero hay suficientes arraigos. No, el abogado está flojo y no me presentó un arraigo claro. 3 meses prisión preventiva para Najayo. Pero en este caso, en cuanto al bloque de legalidad de la prueba, el INASIF tiene un poder, juega un papel interesante, porque así mismo como el INASIF puede determinar que la sustancia ocupada la sustancia ocupada es un polvo blanco que no es sustancia controlada. Vamos a decir que diga así. No dice así, simplemente especifica qué tipo de sustancia es y qué corresponde. Pero en la lectura del INASIF, de la lectura, no fundamenta que es una sustancia controlada. Entonces estamos ante una evidencia que va a favorecer a nuestro imputado, y esa evidencia se levantó y se procesó de manera correcta conforme al bloque de legalidad. O sea que al momento de ocuparle la sustancia se le ocupó mediante un registro de personas. Ese registro de personas se asentó conforme establece el artículo 139 en un acta. La policía le llama acta de registro de personas. Se levantó un acta de flagrante delito conforme al artículo 139 del Código Procesal Penal y el artículo 224 sobre el tema de la flagrancia. Un arresto en flagrante delito cuando no, y si no, se está levantando un acta de allanamiento conforme a la ejecución de una orden judicial de allanamiento conforme a los artículos 180 y siguientes del Código Procesal Penal. Entonces, esos elementos, esas actas procesales, es lo que en la medida de coerción, en el artículo 227, el legislador le llama prueba, y asimismo le dan aplicación el Ministerio Público y los tribunales, que hablamos que son actas procesales, pero ellos hablan aquí elementos de prueba suficiente, cintilla probatoria. Entonces, a eso se toma como prueba, dependiendo del tipo de actuación que se realizó. Entonces, esos elementos probatorios deben de ser correctos, deben de cumplir con el artículo 69.8, que habla de que es nula toda prueba obtenida en violación a la ley. Si se llenó el acta de manera incorrecta que afecta la sustancia, la parte sustancial del acto, todo eso tenemos que tenerlo previsto. Los medios y elementos de prueba, eso mismo que hemos hablado, las actas procesales, las actas de registro de personas, las actas de arresto, las actas de inspección del lugar, las actas de inspección de vehículos cuando la sustancia se ocupa dentro de los vehículos, las órdenes y actas judiciales de allanamiento, conforme a los artículos 138, 139, 173, 175, 176, 178 al 184, 189 y 224 de la ley del Código Procesal Penal, así como las disposiciones de la resolución 3869-2006 de la Suprema Corte de Justicia. Hemos hablado del certificado, el certificado de INASIF cuando es negativo, que hace un aporte interesante para nuestra estrategia de defensa, porque inmediatamente ha desaparecido el elemento material que ha de sostener la existencia de un hecho ilícito. Pero si el INASIF me está diciendo de que lo que le ocupó la policía, de lo que le llevó a la policía al juez, no es droga, no es una sustancia controlada, no es una sustancia narcótica prohibida, quiere decir que no estamos ante la existencia de un delito. Nulo un crimen, nulo un pena sin la ley previa. No hay crimen ni delito si no hay una ley previa. Si no hay una ley que sancione el tener sustancias falsas o tener polvo blanco, entonces quiere decir de que no hay crimen ni delito. Entonces hay que despacharlo desde el mismo salón de audiencia por no existir un delito, por violar derechos fundamentales, por todo lo que nosotros queremos alegar, pero fundamentalmente de que el INASIF, la prueba pericial que aportó el Ministerio Público, determina que la sustancia que le están presentando no era droga, simplemente que ese muchacho loco echó polvo, echó sal, echó azúcar de leche, echó cualquier elemento polvo blanco,
y andaba presumiendo haciendo loquera, vamos a decir, una travesura de muchacho, una loquera de esta, quizás para grabar un video, los policías le ocuparon eso y ya le armaron o los policías no supieron armar su muñeco. Cualquiera de las situaciones que se estén dando. Y cuando el resultado es positivo, entonces establece fundamentos para establecer con exactitud, ¿verdad?, qué elementos de prueba tenemos. En cuanto a la medida de coerción por violación a la ley 50/8, en cuanto a las generalidades, hemos hablado de manera inicial de que el procedimiento debe de seguir lo que es el debido proceso. ¿Cuál es el debido proceso? Mandar a analizar las sustancias, enviar las sustancias al laboratorio. Esa actuación la realiza el departamento que lo apresó. Si las personas fueron apresadas por la Policía Nacional, tiene que realizar un procedimiento y pasarle ese detenido a la Dirección Nacional de Control de Drogas, que, como dije al inicio, es la encargada de procesar y someter a la justicia a los que violan la ley 50/8, y es entonces la DNCD en conjunto con el Ministerio Público quienes antes de conocerle medida de coerción al imputado, van a enviar a analizar esa sustancia al INASIF. El INASIF le da respuesta al Ministerio Público y al tribunal. Es entonces en esas condiciones que nos encontramos ya en el nivel de que se le puede conocer medida de coerción a nuestro representado o al imputado presentado por el Ministerio Público en base a ese certificado de INASIF, y que va a determinar de manera inicial cuál va a ser la suerte de nuestro representado. Se le conoce medida de coerción, se le va a conocer medida de coerción. Primero, la medida de coerción se impone a través de una resolución motivada, que esa resolución es dictada, es firmada por el juez de la atención permanente, no por el Ministerio Público. El fin de la imposición de una medida de coerción, cualquiera que sea, ya sea una restrictiva de libertad o una no restrictiva de libertad, el fin es vincular el imputado al proceso. O sea, que sigue las mismas reglas de la medida de coerción que si fuera de cualquier otro procedimiento. Procedencia de una medida de coerción. Hemos hablado que el artículo 227 del Código Procesal Penal establece que procede la imposición de una medida de coerción por violación a la ley 50/8 cuando existen elementos de prueba que razonablemente puedan sostener de que esa persona es autor o cómplice de la infracción. Segundo, existe un peligro de fuga latente conforme al artículo 229. Y tercero, la infracción cometida conlleve a una pena restrictiva de libertad. Claro que sí, en cualquiera de las dimensiones de la violación a la ley 50/8 conlleva una sanción privativa de libertad, porque esa es la razón de ser de la ley 50/8. Entonces, procede, sí, casi siempre procede, exceptuando el caso cuando el INASIF resulta negativo. El resultado del INASIF establece o concluye que las sustancias analizadas no son drogas. Entonces ahí no procede la aplicación de medida de coerción. Entonces, imposición. El artículo 228 fundamenta que la medida de coerción procede su solicitud, procede su imposición a solicitud del Ministerio Público. Procede su imposición a solicitud del Ministerio Público, y que la prisión preventiva no se puede combinar o sea, las medidas de coerción restrictiva de libertad no se pueden combinar ninguna del catálogo. En el catálogo de la 226, del artículo 226, que hay siete medidas de coerciones personales, las primeras 5 no son restrictivas de libertad, o sea que no limitan ni coartan la libertad del imputado, pero las 6 y las 7, ambas sí son restrictivas de libertad. La 6 es la de arresto domiciliario y la 7, prisión preventiva, arresto domiciliario, va a cumplirlo el imputado en el interior de su residencia conforme a algunas limitaciones que establezca el juez. Y la prisión preventiva, lógicamente hay una restricción total de su libertad, donde el imputado queda a merced de los administradores de ese lugar, y casi siempre es un centro de reclusión donde le limitan la movilidad. El peligro de fuga que habla siempre el Ministerio Público, la latencia del peligro de fuga, ¿lo han escuchado? Pau, buenas noches. ¿Han escuchado el peligro de fuga?
¿Han escuchado algunos de ustedes el peligro de fuga? Bien, el peligro de fuga es una presunción razonable. El peligro de fuga es una presunción razonable en la que el Ministerio Público casi siempre quiere establecerle al juez de que el imputado no es capaz o no está en las condiciones de que, estando en libertad, pueda presentarse a cualquiera de las citaciones que se le haga para que se presente a una audiencia o se presente ante el Ministerio Público para cualquier requerimiento. Y todos esos elementos están establecidos en el artículo 229, donde, del Código Procesal Penal, donde las primeras dos, las numerales 1 y 2, son los numerales que fundamentan específicamente el peligro de fuga, porque ambos numerales concluyen de que constituyen la presunción del peligro de fuga. Del número 3 hasta el número 8, del número 3 hasta el número 8, son circunstancias que el juez pondera como de mucho fundamento para establecer el peligro de fuga. Los invito a que lo lean, el artículo 229. Y por último, en esta parte, en la parte procesal, hablamos del catálogo de medidas de coerción personal en el 226, que ya le hablé cuáles son ellas. Por lo general, en los casos de violación de la ley 50/8, el Ministerio Público hace un especial esfuerzo de hacer valer su invocación de la imposición de la prisión preventiva, o sea, nos referimos a la imposición del artículo 226, numeral 7. ¿Por qué? Porque el tema de la violación de la ley 50/8 es un tema profundo, de contundencia, y que muchos jueces y muchos tribunales tienen criterio fuerte para imponer de manera inicial lo que es la imposición de la prisión preventiva. Yo he tenido suerte que he trabajado con muchos casos. Y a mí no me gustaba trabajar casos de procesos de violación de la ley 50/8 por algunas razones, pero después solté ese tema y he participado en algunas defensas. Inclusive he trabajado en 2 casos que pasaban de 100 gramos y tuve la oportunidad de comprobar al tribunal de que, a pesar de que se encontraba delante de un caso de cierta contundencia, cierta gravosidad, pasaban de 100 gramos de cocaína, pero en los 2 casos, en esos 2 casos fuertes de cantidades, mi representado fue favorecido con una presentación periódica y con garantía económica, uno de 6,000 pesos y uno de 3,000 pesos, porque siempre el Ministerio Público sí vive metiendo la pata por hacer cliché con los expedientes, los miembros actuantes hacen unos tollos en las actas, y eso uno tiene que estar pendiente para lograr tratar de sacar en buena lid a tu representado. Ahora vamos a ver, para ir concluyendo, el aspecto penal de la violación a la ley 50/8. O sea, me refiero a las sanciones que establece la ley 50/8 de acuerdo a las actuaciones o de acuerdo a esas participaciones que habíamos hablado anteriormente. Para el caso de tráfico internacional o narcotráfico, conforme establece el artículo 59 de la ley 50/8, establece una sanción de 5 a 20 años de prisión de reclusión mayor, y de sanciones y de multa de hasta 250,000 pesos. Vuelvo y les reitero, actualmente hay criterios de los tribunales donde esas multas son superiores. Ahora mismo, acuérdese de que estos escritos están fundamentados en el 1988. Nuestras investigaciones tienen algunos detalles más frescos, pero cuando ustedes vayan a leer la ley 50/8, ustedes se van a encontrar ese texto. Pero en cuanto a las multas que imponen los tribunales para casos de narcotráfico, hay veces que pasan hasta millones de pesos. Todo va a depender de la cuantía involucrada en el cargamento ocupado, que es otro tema. La cuantía. Si agarraron un cargamento
donde se cuantifica en pesos dominicanos conforme a la tasa del valor de esa sustancia en la calle, en sus actos ilícitos, llega a los 20, 15, 18 millones, 25, 30 millones de pesos, los jueces hacen un ejercicio intelectual y le aplican hasta multas de hasta 5 millones de pesos en efectivo. Multas en efectivo. Tiene como agravante, pero el narcotráfico, tráfico internacional de droga, hemos hablado, le dije inicialmente que tiene una sanción de 5 a 20 años cuando se introduce o se saca sustancia del territorio nacional. Pero si esa sustancia tenían como destino final, ¿verdad?, la República Dominicana, para que esas sustancias se quedaran aquí, o sea, estaban entrando hacia República Dominicana y el destino final de esa sustancia era quedarse aquí y no ser preparada para sacarla hacia otro lugar, la ley establece un margen de sanción más amplia y lo lleva al infractor a 30 años. Si dentro de los procesos investigativos los departamentos escucharon o determinaron de que las sustancias se iban a quedar aquí para ser distribuidas aquí, para ser consumida aquí, entonces para los infractores le aguarda una sanción de 30 años y de multas que sobrepasan el 1.000.000 de pesos. Y algo muy interesante, dice que se aplicará la ley dominicana cuando los hechos consumados en el extranjero fueron encaminados desde el territorio nacional. ¿Qué quiere decir? Lo mismo que le había explicado ahorita. Esos casos transnacionales donde ocuparon en otro país sustancias controladas que salieron desde aquí de República Dominicana, procesan a las personas allá que le ocuparon y los que le iban a recibir, y procesan también aquí a las personas que participaron en las actuaciones aquí, conforme al mismo caso, al mismo hecho. Eso es la ley que habla de eso. La Asociación de Malhechores guarda una sanción de 3 a 10 años de prisión y multa de hasta 50.000 pesos. ¿Qué está diciendo aquí también la ley? Que tiene como agravante a promotores, a jefes, a dirigentes de la asociación lícita, se le va a aplicar el doble de la sanción. ¿Qué quiere decir aquí? Que aquellos que nosotros hemos identificamos como intermediarios, patrocinadores, la sanción le va a ser duplicada. Aquellos que en asociación de malhechores le aplicaron 10 años, a los patrocinadores le van a aplicar 20, le duplica la sanción. Hay un tema también interesante. Se lo voy a explicar al paso. Realmente hemos visto poco que esto se practique, pero es necesario anunciarlo porque establece la ley 50/8. Y es el uso de establecimientos locales, viviendas, que sean utilizados con fines ilícitos o destinados para el consumo, preparación, venta y suministro de drogas. La sanción, oigan bien, la sanción para los propietarios de esos establecimientos es de 3 a 10 años. Cuando esos propietarios, a sabiendas, faciliten esos locales, a sabiendas de que se están utilizando para esos fines. Ahora mismo a ustedes se les ha abierto la cabeza con unas dimensiones de pensamientos. Pero como yo, propietario de mi apartamento, de mi casa, puedo salir sancionado por un hecho que ni yo lo estoy haciendo ni yo me estoy beneficiando, ¿verdad? Todo el que está aquí, en su mayoría, ha alquilado casa en condición de abogado o ha suscrito contratos de alquileres en caso de ser propietarios o en caso de ser inquilinos. Acuérdense que hay una cláusula prohibitiva que prohíbe de que esa vivienda sea utilizada a fines distintos a su naturaleza, vivienda o local comercial. Y dentro del contrato usted estableció para qué usted le va a dar uso a esa vivienda. Si usted como propietario, porque aquí no hay nadie ciego ni nadie tonto, usted alquiló esa casa y sabe que en esa casa
la gente que usted le alquiló tienen un meneo raro vinculado al tema de posiblemente distribución y venta de droga. Está bien de que en cuanto a los hechos es difícil ver que el Ministerio Público encamine una investigación en contra suya, pero la ley le abre la prerrogativa a el órgano persecutor y al órgano investigador para involucrarlo también a usted dentro de ese proceso y aplicarle sanciones como establece la ley. Habla de 3 a 10 años. El deber suyo es que si usted se entera de esa situación, es realizar los aprestos para solicitarle que desaloje su casa a través de los medios legales que le corresponden usar o de una manera amigable o a través de una manera forzada, a través del juzgado de paz y a través del uso del ministerio de un abogado y el juzgado de paz para realizar actuaciones de lanzamiento del lugar. Aquí la ley abre la prerrogativa para sancionar a los dueños de esas propiedades. ¿Qué dice la ley específicamente? Para el propietario, arrendatario, administrador o poseedor a cualquier título de un inmueble o establecimiento que lo use o lo proporcione a otra persona a sabienda que lo está usando o lo usará para elaborar, almacenar, expender, cultivar o permitir el consumo de drogas ilícitas, se le aplicará una sanción de 3 a 10 años. Usted alquiló ese local y usted es propietario. Cuando yo estuve leyendo eso y analizando eso, yo conocí hace muchos años, conozco la ley 50 par de 8, pero hay cositas que a uno se le van y uno vuelve y lo relee y dice, caramba, pero me parece también los casos de los accidentes de tránsito, que casi siempre entra como tercero civilmente demandado el propietario de quien figure en la matrícula el vehículo, y va a decir, pero ven acá, ese carro yo se lo vendí a fulano, esa jipeta yo se la vendí a fulano hace como 4 años. Ajá, ¿y qué usted hizo en la DGI para usted descargarse esa propiedad? No, fulano era que tenía que ir a hacer el traspaso, pero mientras tanto usted figura como responsable en la DGI. Las certificaciones que emiten en la DGI lo figuran a usted como propietario. Entonces a usted se le acarrea responsabilidad también por eso, y por eso lo involucran ahí. Aquí la ley 50 par de 8 se lo lleva entre las uñas al propietario. Miren, aquí porque esos organismos como que se pierden en la aplicación de esa ley, en la aplicación de la ley. El Ministerio Público se pierde en la aplicación de la ley, nada más se enfoca en la foto y en el periódico de que destruyó, de que rompió un punto de droga, de que hizo esto y lo otro, pero ¿y ese local no tiene propietario? Ese local no es de alguien. ¿Qué dice la ley sobre uso de locales? Ahí lo está diciendo y le está dando una advertencia. Que dicho propietario no tenía conocimiento de que se estaba pasando en su casa. Si se demanda al que manejaba el carro, al propietario, a la aseguradora, claro, lo demandan a todos en iguales condiciones. Pero el propietario de su casa la vendió, la arrendó, la alquiló. Pero a pesar de que la ley le impide a él en cierto momento ir a perturbarle la paz a una persona, pero el estar utilizando una propiedad desnaturalizadamente para lo que fue contratada, es una prerrogativa que le da al propietario de la casa para suspender o cancelar el contrato de alquiler, y le da la prerrogativa de poderle solicitar la vivienda a esa persona. Y si usted inicia el procedimiento y ha tenido actuaciones, y al momento de tener esta situación con el Ministerio Público, usted lo prueba, no, mire, yo introduje una demanda, yo tengo llevo en los tribunales caso contra esa persona que le solicité en mi casa porque me di cuenta que lo estaba usando para eso, ya usted tiene una excusa y pudiese tener una vuelta diferente, una situación diferente con el Ministerio Público. Pero si usted no hizo nada, usted es parte de eso. Es la ley que está estableciéndolo. Bien, de manera, también establece sanciones para aquellos que se dedican al cultivo de la marihuana. Hace unos años atrás, en distintas partes de la zona sur de nuestro país,
Habían personas que se dedicaban en esa loma al cultivo y plantaciones, y la ley también establece sanciones conforme al artículo 64, y hay distintas categorías. Habla de sanciones que van desde hasta 20 años de reclusión mayor al que le descubran una plantación vamos a ver, aquí habla de 20 hasta 100 plantas, 20 a 100 plantas, le aplica una sanción de 3 a 10 años. Para el que tiene menos de 20 plantas, le establece una sanción de 2 a 5 años. Y para el que tiene más de 20 plantas, le habla de sanción de 5 a 20 años. Para el caso de simple posesión de marihuana, establece una sanción de 6 a 2 años. Para los distribuidores, vendedores e intermediarios, habla de sanción de 3 a 10 años. Para los traficantes de cocaína, guarda una prisión, le establece o prevé una sanción de 5 a 20 años. Para los patrocinadores de los casos de cocaína, había hablado de que los patrocinadores eran aquellas personas que, si bien no tomaban parte directa, pudieran no tomar parte directa en las actuaciones, en las actuaciones de la violación de la ley 50/8, la ley guarda para ello una sanción de 30 años de reclusión mayor, porque son los que han proveído los medios y los recursos para que se lleve a cabo toda la actuación. Los casos de narcotráfico no son sustancias que se fían, hay que pagarla, hay que proveer un capital, y no estamos hablando del loquito del barrio, estamos hablando de gente que tienen que proveer millones o cientos de miles de dólares, y por canales y vías y formas tienen que pagarla, como esos organismos, como esas organizaciones criminales determinen o tengan. Entonces, esa persona que aporta ese capital entra dentro de lo que es un patrocinador. Yo invierto $300,000 y en esa vuelta me van a devolver $1 millón. Bueno, yo aporto mis $300,000. Yo no tengo nada que ver con, yo no tengo nada que ver. ¿Y tú eres que está aportando el dinero? 30 años de reclusión mayor le establece. La ley aborda también el tema de la reincidencia. La reincidencia es un tema incómodo dentro del tema penal, porque conlleva que para poder referirse a la reincidencia, tiene que ser que el infractor cometa delitos con circunstancias similares, por ejemplo, y que haya obtenido una sentencia firme, haya sido condenado, haya cumplido condena, porque esa sentencia se volvió firme por ese mismo tipo de delito. Una persona que lo condenaron, ha pasado 2 veces, cumplido 2 condenas, una condena de 3 años, la primera, y la segunda condena lo condenaron a 7 por microtráfico, cositas de microtráfico, 20 gramos de cocaína, esto. No es lo mismo cuando usted lo condenan por kilos de droga, por narcotráfico internacional. Entonces, la reincidencia tiene que ser en iguales circunstancias, con iguales tipos de sustancias, ese tipo de cosas. Ustedes vieron en la noticia un tema mediático que se manejó en Baní de un Dream, un establecimiento comercial, que dentro de su publicidad tenían imágenes de lo que le llamaban jinetes de la cocaína, de personalidades, narcotraficantes extranjeros, mexicanos, colombianos, que tuvieron parte en la historia y evolución del narcotráfico en toda América Latina y América del Sur. Esa gente tenían fotos de ese drink, y tenían nombre de una ciudad, y tenían eso, que le cayó encima a toda la sociedad, que inclusive tuvieron que intervenir las autoridades e hicieron que esa persona tuviera que quitar todas esas publicidades. Eso corresponde también dentro de la ley 50/8, y me estoy refiriendo al artículo 36. Habla sobre la prohibición de cualquier tipo de publicación, publicidad, propaganda o programa a través de los medios de comunicaciones que
contengan estímulos o mensajes subliminales, auditivos, impresos o audiovisuales que tiendan a favorecer el consumo y tráfico de drogas ilícitas y sustancias controladas. En un principio muchas opiniones estuvieran encaminadas de que las instituciones son egoístas, que eso fue por envidia, que no lo dejan progresar, que no lo dejan trabajar. No están interviniendo en que usted opere su centro de bebida conforme ya que usted ha obtenido los permisos que la ley establece, pero usted está violando parte del ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque las publicaciones, la publicidad que usted está utilizando son contrarias a lo que establece la ley 50/8, porque usted está haciendo uso de imágenes de narcotraficantes y de personas que estuvieron involucradas en el crimen, en el tema del delito de tráfico de drogas. Y la ley es clara, prohíbe ese tipo de publicidad. Si bien es cierto, usted de una manera directa no está promoviendo que se consuma, que se venda, que se trafique ahí adentro, pero está de una manera indirecta, de manera subliminal, dándole un poco de promoción a estas actuaciones a través de análisis que realizan mental las personas que van ahí, y como es un sitio de narcotráfico y de cosas permitidas, ¿qué no van a permitir ahí? Entonces, en esa situación, de manera moral, la ley no establece ningún tipo de sanción, simplemente establece la prohibición, y con la prohibición entonces se da el impedimento de que hagan uso o que se le permita que trabajen en eso. Para los encubridores, la ley prevé una sanción de 2 a 5 años de prisión. Esos son los vaqueadores, los que de alguna manera aportan de manera indirecta con sus actuaciones, con su diligencia, aportan a un grano de arena a que esa vuelta, como dicen los tigres, se realice en tranquilidad y puedan beneficiarse. Señores, hasta aquí nuestro análisis del día de hoy con el tema aspectos procesales e implicaciones penales a la violación de la ley 50/8, donde analizamos algunos aspectos interesantes de esta ley. Tratamos las categorías de los tipos de infractores que intervienen en estas actuaciones, vimos los tipos de sustancias, vimos a partir de qué peso y de qué sustancia entra la persona como simple poseedores, como distribuidores, como vendedores, como traficantes, como intermediarios, como patrocinadores. Vimos cómo se vincula el laboratorio de INASIF con los procesos penales por violación a la ley 50/8, cuál es su importancia del resultado de su trabajo, esos informes periciales, científico-químicos, qué importancia, qué impacto tienen en todo el proceso penal, desde el inicio, desde la medida de coerción. Sabemos que si una medida de coerción por violación a la ley 50/8 no progresa si no hay un certificado de INASIF, hasta que no haya un certificado de INASIF, la medida de coerción no se va a conocer, porque es lo único que el juez lo tiene el juez en la mano como elemento probatorio de importancia para determinar si lo ocupado es droga o no es droga, y si es droga, cuál es el tipo de sustancia y cuál es el peso. Porque no basta con que en el acta diga sustancia presumiblemente esto, que el Ministerio Público en su facto diga se le ocuparon presumiblemente tanta porción de un polvo, presumiblemente no. El presumible no lo puede usar el juez. Inclusive se prohíbe la presunción dentro del proceso penal. La presunción de culpabilidad, eso se prohíbe, la presunción. Es el certificado médico, el certificado de INASIF, el que nos va a decir qué tipo de sustancia es y el peso exacto, porque ni siquiera el peso lo pueden aportar los miembros actuantes. Ojo, abogados, cuando ustedes estén realizando una defensa y en las actas procesales de registro de personas o en las actas de arresto en flagrante delito, los policías establezcan un peso, rómpanlo por ahí, porque el policía no tiene calidad como lo tiene el INASIF para determinar tipo de sustancia ni peso. Aunque él use una balanza y le ponga una foto, él no es INASIF. Es el certificado de INASIF que tiene que establecer eso. Ojo, rómpanlo por ahí. Rómpanlo por ahí.
Bien, señores, esto ha sido todo por hoy. Yo espero que le haya servido de conocimiento las informaciones que hemos vertido el día en esta intervención. Yo lamento que en esta plataforma no haya una forma de hacerle llegar algún dato de esto, que uno pueda adjuntarle algún documento. Todavía hasta el momento no he podido descubrir qué se puede, cómo se le puede hacer llegar cualquier documento de esto, que está rico en contenido, en informaciones, en muchas precisiones, resultado de nuestra investigación apegado a lo que establece la ley, mucha coordinación con el tema de la ley. Es lamentable que no le pueda hacer llegar un fragmento de nuestro análisis, nuestro documento. No hay forma de hacerse llegar por aquí, pero esperamos que puedan ver los videos, el video de esta grabación. Aprovecho la oportunidad para invitarlos a que vayan a nuestro repositorio en YouTube. Está en mi perfil. En el perfil hay un link de aquí de TikTok. Hay un link directo a nuestro perfil, a nuestro repositorio de videos en YouTube, donde yo cuelgo todos estos videos de todas estas intervenciones, de todos estos programas. Les invito a que ustedes vayan y se suscriban para que cada vez que yo suba un video completo, no son cortes pequeños, sino los videos completos del programa, ustedes puedan acceder y todas las informaciones que hemos manejado aquí, ustedes puedan visitarla nuevamente y hacer sus anotaciones y todo eso. Entonces, ayúdenos a crecer nuestro repositorio de YouTube. Denle a suscribirse, vayan allá y hagan crecer, que ahí hay muchísimos videos. Ahí hay cerca de 78, 80 videos de muchos programas, de mis programas a través de Magis 98.3 y a través de las redes, con muy buenas informaciones, desarrollando muchos temas. Quedo hasta aquí, hasta sus órdenes, señores. Nos vemos el próximo jueves con otro programa. Seguimos al corriente. Que pasen buenas noches todos.